sean todas y todos ustedes una transmisión más de su programa Revolución Democrática 2.0 el día de hoy, porque ustedes nos lo han pedido también y porque además es un tema del que no podemos evitar hablar. Vamos a estar hablando sobre la reforma energética, la reforma eléctrica de López Obrador, el presidente de México, y para ello, en el panel del día de hoy, yo tengo el gusto de saludar y agradecer la presencia de Carla Graciela Sedano Villavicencio. Déjenme platicarles que Carla es ingeniera en sistemas electrónicos, además es maestra en ciencias computacionales y doctora en ingeniería y ciencias aplicadas, académica y secretaria de gestión tecnológica y vinculación del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, por si fuera poco, es integrante de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, así como del International Women's Forum. Actualmente también preside la Asociación Nacional de Energía Solar. A mí me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás? Bienvenida a Revolución Democrática. Muy bien, encantada como siempre de estar con ustedes. Nosotros también, de verdad que es un placer tener panelistas como ustedes tan preparados. Gracias por su participación. Y saludar también, darle la bienvenida a Juan Manuel Fósil Pérez. Él es economista, tiene diplomado en finanzas públicas, ha sido presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Tabasco y secretario nacional de Desarrollo Sustentable y Ecología de dicho instituto político. También déjenme platicarles que ha sido diputado federal, diputado local del estado de Tabasco y actualmente es senador de la República y está como secretario de las comisiones legislativas de Defensa Nacional y Juventud y Deporte, así como integrante de las comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público, Economía y Salud, también de las comisiones especiales de seguimiento de implementación del TEMEC, los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, y además también, por si fuera poco, senador es parte del grupo de trabajo de la Agenda 2030. ¿Cómo está, senador? Un gusto tenerle nuevamente. Buenos días a todos, gracias Gaby, muy bien, por cierto recibí buenos comentarios del anterior programa sobre ti, que te desenvuelves muy bien, así que te felicito. Senador, Y pues bueno, imagínese, no podría yo con tremendos panelistas, tengo que hacer lo mejor que pueda, así que muchas gracias y bienvenido a su programa, senador. Gracias de verdad por no, su muchas gracias Gaby, participación. a la orden, qué bueno que podamos participar. Claro que sí, senador. Y déjeme, senador, también presentarles a Gabriel de San Martín Cano Sobrino. Él es doctor en Derecho Penal, maestro en Derecho Familiar y en Derecho Procesal Constitucional y Juicios Orales. Además, es catedrático en materia de Derecho Familiar, Civil y Amparo. Forma parte del claustro de profesores del Instituto de Estudios Judiciales, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es también secretario proyectista del Juzgado Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctor Gabriel, es un honor, un placer tenerlo en Revolución Democrática. ¿Cómo está el día de hoy? Estoy excelente, Gaby, listo para los comentarios. Un saludo a la doctora Carla, al senador Manuel. Aquí estamos. Bienvenidos todos los demás. Pues con tremendo panel, yo sé que es un tema que va a estar de verdad que no se lo pueden perder, estamos por comenzar y recuerden que en este programa, en este nuevo formato, también contamos con la presencia de un foro que está atento, que está a la expectativa de lo que va a suceder en los primeros dos bloques de este programa. Se los voy a presentar rapidísimo para darles también la bienvenida a Angélica Vite, ella es estudiante de Derecho en la UNAM y miembro de las Juventudes de Izquierda. Angélica, como siempre, me da mucho gusto que participen también los jóvenes en este programa. Te doy nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Angélica. También está con nosotros Aliber Rodríguez Garza, de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León. Aliber, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido, Aliber. Muchas gracias por tu participación. Y tenemos también tocaya, fíjense nada más, cosas de la vida, Gabriela Juárez, pero nada más que le agregamos el piña. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Ella es activista y consejera del PRD en Jalisco. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy entusiasmada, interesada con este tema y es un gusto estar compartiendo en estos espacios informativos tan necesarios para la sociedad actualmente. Muchas gracias por esta invitación que nos han hecho.
Pues muchísimas gracias a todos y ahora sí también gracias a ustedes que nos están viendo, que están conectados. Recuerden que tienen que compartir más este programa para que cada vez llegue a más y a más personas. Comencemos con nuestro tema del día de hoy. Como ustedes saben, es un tema que ha generado mucha polémica porque algunos piensan que está bien, muchas otras personas piensan que es anticonstitucional esta reforma eléctrica del presidente recién aprobada por el Congreso, pues ha generado muchas inconformidades. Algunos incluso piensan que es anticonstitucional. Algunos otros piensan que viola el Tratado de Libre Comercio y también el Acuerdo de París. Yo quisiera escuchar a los ponentes qué piensan ellos para tener una visión más clara. ¿Qué les parece si comenzamos con el doctor Gabriel? ¿Qué opina, doctor? Si es anticonstitucional, viola el Tratado de Libre Comercio, ¿qué sucede con esta reforma eléctrica? Muchísimas gracias. Bueno, lo que pasa es de que habría que ver la profundidad en su implementación. A primera vista, y dadas las actuaciones que tuvieron los integrantes del Poder Judicial de la Federación, al recibir las solicitudes de amparo y protección de la justicia en contra de la aplicación de esta norma, pues se infiere intereses y derechos, las garantías que consagra la Constitución. De allí deriva la procedencia de un otorgamiento de las suspensiones provisionales en la aplicación de la nueva norma, de las reformas a la ley de energía eléctrica, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Gabriel. Doctora Carla, ¿usted qué opina de esta reforma eléctrica? ¿Beneficia o restringe el impulso de estas energías renovables? Mira, claramente las restringe y no las beneficia, a pesar de que en el orden de despacho le da prioridad a las hidroeléctricas. Recordemos que sí, las hidroeléctricas son un tipo de energía renovable, sin embargo, también no son la panacea. Las hidroeléctricas, que son muy útiles y que nos dan energía base y que por supuesto son renovables, tienen asociados temas ecológicos que tenemos que cuidar con mucha vigilancia y con mucha sensibilidad ambiental y social. Y la restringe por lo siguiente, porque aunque en estricto sentido la ley de industria eléctrica aplica a las grandes instalaciones nada más, estoy siendo muy cuidadosa con esto que digo, y es donde las manda al tercer orden en despacho, ¿no? Y privilegia energía sucia a partir de combustóleo, de gas natural, de incluso del propio carbón. El punto central es que es confusa la interpretación. Entonces la gente lo que escucha es no a las renovables, ¿no? Entonces, las renovables no son tan limpias. Entonces, en esta gran confusión que generan leyes que no se consensan y que no se platican y en las que no hay parlamento abierto, en la que la gente podamos expresarnos y escuchar muchas opiniones, genera un recelo que hace que el resto de la industria, en este caso fotovoltaica, podría decir que puede ser de pequeña escala y que no necesariamente tiene injerencia directa, genera desconfianza, genera incertidumbre y por lo tanto se genera una expectativa de hay que esperar a ver qué sucede con la ley para decidir a poner techos solares o granjas pequeñas solares cuando estas no tienen nada que ver con esta reforma. Entonces, desafortunadamente, por un lado, sí, restringe el que las renovables tengan esta facilidad de integrarse y por otro lado, la confusión genera pues que las personas confundan lo que es la generación de gran escala con la generación que se conoce como distribuida, que estrictamente hablando esta ley no toca, pero es un tema muy técnico que de repente cuesta trabajo desatorar en el imaginario de las personas. Entonces, afortunadamente, la confusión nunca abona a buenos resultados. Exactamente, fíjese que muchos de los comentarios que hemos recibido respecto a este tema es justo ese, la confusión, la falta de información y de claridad que la gente no tiene respecto a esto. Y justo en una de las dudas que ha generado como mayor expectativa, y aquí me gustaría mucho preguntarle al senador, para que la gente que tiene esta duda pues la tenga más clara, la entienda. Si realmente esta reforma va a desprivatizar o solo va a fortalecer a CFE, ¿qué es lo que va a pasar, senador? Senador. Está haciendo. Adelante. Ahí sí, estoy con... Sí, para que podamos entender qué es lo que se está haciendo, yo quiero remontarme a los tiempos de José López Portillo, 76-82. Empezamos a tener un
un ingreso petrolero muy importante, se empezaron a recibir muchos créditos para explotar el petróleo, México tuvo demasiado dinero, que inclusive José López Portillo, presidente en ese entonces, decía que tenían mexicanos que aprender a administrar la abundancia que íbamos a tener en todo el país. Y de ahí, con ese dinero, y pensando en la soberanía que debería tener el país en muchos sectores económicos, el gobierno siguió fortaleciendo empresas ya estatales como Comisión Federal, como el petróleo, pero también empezaron a comprar bancos, empresas de fertilizantes, empresas de papel, en fin, empezaron a comprar más de 100 empresas con el argumento de la soberanía nacional. Esto nos llevó a que al paso del tiempo tuviéramos empresas ineficientes, burocráticas, monopólicas, con mal servicio a la gente, maltrato al ciudadano, y que todas perdían dinero. Digo, esto sirve de antecedente porque si hoy nos vamos a discutir algo que la gente no sabe qué pasó hace 25, 30 años, bueno, pues pareciera que lo que hoy nos platican pudieran tener razón, pero la verdad es que no solo en México, sino que en el resto del mundo, el gobierno es un mal administrador y tiende a perder dinero. Y además, todas esas empresas que estatizó el gobierno federal allá por los 70s, 80s, en vez de buenos administradores, ponen a gente que son pagos políticos, que no saben nada de fertilizantes, que no saben de manejar teléfonos de México o Comisión Federal, pues obviamente van a llevar a la quiebra a las empresas y al mal servicio. Esto es bien importante como antecedente, Gaby, para que podamos entrar. Después vino una privatización de todas las empresas que se consideraron no eran prioritarias, más de 100 empresas muy importantes que se vendieron, y ahora solo quedan prácticamente como empresas del gobierno, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Y esas se considera que deben seguirse fortaleciendo porque esto nos da soberanía en generación de energía para el país. Esto puede ser correcto. Sin embargo, comparando con otros países también permiten la libre participación de empresas privadas en generación de energía eléctrica de diferente tipo y también permiten que entren a explotar el petróleo y son eficientes y les va bien. Esto es, de repente nos quisieran plantear que cuando entra la iniciativa privada a participar, todo es corrupción, todo es lucro, todo es malo, y que si el gobierno lo hace, entonces todo es bueno. Y ni uno ni lo otro. Entonces, esto sirva como antecedente porque en el 2013, cuando se hace la reforma energética que México hace, es que el monopolio del gobierno sobre el petróleo y sobre la energía eléctrica se rompe y se permite que haya empresas privadas a participar en actividades de explotación y transformación del petróleo y de la energía eléctrica, ¿correcto? Entonces ahí vamos bien, no sé si me estoy tardando, pero necesitamos todo el antecedente para saber qué es lo que está ocurriendo hoy. Hoy, ahora que llega en el 2018 el presidente López Obrador, pues empieza a ver muchas cosas y él considera que está mal que participen las empresas privadas. Y bueno, no es lo mismo los tres mosqueteros que hace 40 años. Hoy México tiene un nuevo marco constitucional. Hoy México es parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo cual nos obliga a tener libres mercados, libre participación, tanto de mexicanos en Estados Unidos y Canadá como de aquellos países en nuestro país. Así que los cambios o estos amarres que quieren hacer como esta reforma eléctrica que hacen de última hora, pues sí viola el Tratado de Libre Comercio, sí viola la Constitución porque lo que están haciendo es regresar al monopolio del Estado y no garantizarle a las empresas privadas la compra de su energía eléctrica. Hasta ahí entraría yo, Gaby, nada más que sí me parecía que había que contextualizar tanto el pasado como el presente para que la gente que nos está escuchando, más los jóvenes que no saben qué pasó hace 40, 30, 25 años, pues sepan qué es lo que ha ocurrido en el país y podamos entrar a una discusión seria de qué es lo que se está haciendo ahora. Gracias, Gaby.
Le agradezco mucho, senador. Yo creo que es muy claro y lo hizo usted en un tiempo muy, muy bueno para el programa y sobre todo para quien lo está viendo lo entienda y sea muy claro. Yo creo que fue así. Le agradezco mucho, senador. Y teniendo ya esta antesala, este contexto, me gustaría también preguntarle al doctor Gabriel, luego de que entrara en vigor esta nueva ley de industria eléctrica el pasado 10 de marzo, me parece que fue, pues inmediatamente llovieron los amparos en su contra, incluso varios jueces concedieron la suspensión provisional y la definitiva a la reforma eléctrica. Doctor Gabriel, por favor, coméntenos al respecto de esto, si esta petición sigue incluso al primer juez que determinó la suspensión, pues vulnera también por ahí la autonomía del Poder Judicial. Mucha gente dice que eso ya de plano ya es meter las manos donde no. ¿Usted qué opina? ¿Qué tiene que comentarnos al respecto? Gracias, Gaby. En primer lugar, tenemos que entender que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, es una autocontrol. La Constitución hace que nazcan las autoridades y todos los órganos que integran el Estado mexicano. Y al mismo tiempo, la Constitución regula el actuar de ellos, de tal manera que el artículo 103 de la Constitución posibilita que los ciudadanos o las personas físicas o las personas morales cuestionen el actuar de los entes estatales al decir que el Poder Judicial de la Federación resolverá las controversias que se susciten por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para la protección de esta Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Bien, entonces el juicio de amparo es una revisión, es confrontar el actuar de la autoridad contra las normas constitucionales. Oye, tú actuaste bien porque estás apegado a la Constitución, así que necesitamos hacer una revisión. Esa es una potestad de los ciudadanos en este país. No en todas partes ocurre. Bien, pero ¿qué pasa si yo promuevo el juicio de amparo y mientras la autoridad ejecuta su actuar? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que hay una expropiación sobre mi propiedad. Van a abrir un eje vial y entonces la autoridad dice, yo voy a tener que expropiar tu propiedad y la voy a derrumbar, a tirar para abrir aquí un eje vial, que ha sucedido en este país. Yo puedo promover un juicio de amparo en contra de esa expropiación. Es porque la Constitución me lo permite. Bien, pero ¿qué pasa si tiran mi casa en lo que se está sustanciando el juicio de amparo? Entonces, nosotros tenemos un principio que es, hay que mantener la materia del juicio de amparo. ¿Qué quiere decir? Hay que mantener a la casa antes de que se destruya. Bien, aquí los derechos y prerrogativas que se ven lesionadas, incluso con esta ley que parece ser monopólica, que es lo que la doctora y el senador dejaron entrever, porque eso es lo que se está atacando también. Nos dice que en 2013 se rompe el monopolio del gobierno y ahora lo quieren rescatar con esta ley presidencial de López Obrador. Bien, entonces, para que no se lesionen los intereses, la autoridad federal reglamentada en la ley de amparo tiene la potestad de suspender la ejecución del acto reclamado. Bien, el artículo 125 y subsecuentes de la ley de amparo, aumenta el artículo 103 y 107 de la Constitución, posibilita que la autoridad federal suspenda del acto reclamado para que no se empiece a lesionar a los particulares o a las personas morales en sus derechos y garantías. De allí viene la concesión de esta suspensión provisional. En eso se traduce este artículo 125 de la ley de amparo, posibilita que las autoridades federales impidan que se ejecute de facto la norma. Tomemos en cuenta que esta reforma a la ley de la industria eléctrica se publicó el día 9 y entraba en vigor el día 10. A partir de eso tenían que ejecutar ciertos actos para adecuarse a la norma, que serían la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional
de Control de Energía y la Secretaría de Energía. Pero con la suspensión que se decreta, pudiera decirse que no están obligados ellos mismos, si se puede suspender la ejecución del acto reclamado y entonces está en veremos. Bien, la suspensión se determina de forma provisional con la admisión de la demanda de amparo, provisional. Y después de que se recibe el informe justificado de la autoridad responsable, en este momento el Congreso, se recibe el informe y la autoridad federal ya tiene, por cierto, el acto reclamado, que son las reformas, y entonces puede conceder la suspensión definitiva. ¿Qué significa la suspensión definitiva? Que no se ejecute hasta que se resuelva el fondo del amparo. El fondo del amparo va a ser determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta reforma que ahorita nos ocupa. Me queda solo el comentario respecto de esta petición de investigar a un juez. Es lamentable, es horrendo. La división de poderes en nuestro país significa un control, significa que uno mida al otro y que nosotros tengamos la oportunidad de, cuando vemos un posible abuso de una autoridad, correr con el otro. Y si este abusa, bueno, pues vamos con el tercero. Y entonces entre ellos se tienen que regular. Nosotros tenemos que ver que esto se está perdiendo con una mayoría del partido del propio presidente que permitió que pasara esta ley sin revisión ninguna. Entonces, pedir que haya una validación de la norma a nivel federal con la negación de un juicio de amparo es terrible, es lesivo y es riesgoso para el Estado de Derecho mexicano. Muchísimas gracias. Doctor Gabriel, pues yo creo que también su explicación ha sido bastante clara, le agradezco muchísimo porque yo sé que quien nos está viendo tiene todavía más completo el panorama en la parte también legal, en esta parte que de pronto son muchos los tecnicismos que escuchamos en las redes sociales, en la televisión, que si el amparo, que si no, y la gente no lo tiene claro. Yo creo que hoy lo está teniendo claro con estas ponencias y yo voy a dejarle una tarea también muy grande a la doctora Carla, porque al principio comentábamos que se decía por ahí que también se violaba este Acuerdo de París. Pero ¿qué es ese Acuerdo de París? Yo le voy a pedir a la doctora que nos ayude explicándolo, pero para que dejemos tantito en suspenso a quien nos está viendo, que yo estoy segura que está pero entretenidísimo, porque están siendo muy claros y de verdad que les agradezco mucho. ¿Qué le parece, doctora Carla, si me ayuda regresando de un corte, explicando un poquito esta parte del Acuerdo de París y por qué estaría violando esta reforma dicho acuerdo? ¿Qué le parece, doctora Carla, si nos vamos rápidamente un corte para regresar con su extraordinaria ponencia, que estoy segura que a ustedes también les va a gustar mucho? Soy Gaby Juárez y los voy a invitar a que compartan el programa y que si quieren formar parte de él, estar en el foro también como mis compañeros que siguen aquí pendientes, que están escuchando a nuestros ponentes, por favor escríbanos y es todo lo que tienen que hacer. Nos ponemos de acuerdo y ustedes son también parte de Revolución Democrática. Vamos rápidamente un corte y ahorita regresamos. Hola, mi nombre es Alberto Caliz Cortés Carrera, soy estudiante universitario de la carrera de Derecho y bueno, mi opinión acerca de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es que estoy en una opinión más, bueno, en una posición más neutral, porque prácticamente a la CFE se le está dando más fuerza, porque es una idea en general muy buena. Yo pienso así porque se le está dando más fuerza a la CFE y también, bueno, es lo que querían hacer también, lo mismo quieren hacer con Pemex, que se le dé más fuerza, porque lo han mandado más a un lado de las empresas privadas y de las empresas sobre todo extranjeras, y que le refuercen de esa manera está pues muy bien. Prácticamente es eso. Así de rápido estamos con ustedes porque este tema está que, híjole, qué bárbaro, de verdad que estamos aprendiendo mucho, conociendo también los fondos de este tema para que tengamos una opinión crítica, pero sobre todo que esto en conjunto nos permita participar en la vida política y democrática de nuestro país, para que también
cuando conozcamos nuestros derechos, cuando tengamos el conocimiento de las situaciones, nos podamos generar una opinión y sobre todo una participación. Es muy importante que participen, por favor, así que sírvanse de esta herramienta que es este proyecto de Revolución Democrática para adquirir esos conocimientos y agradecerle a nuestros ponentes que nos proveen de ellos. Como comentábamos en el segmento pasado, vamos a pedirle a la doctora Carla que nos ayude un poquito explicando para la gente que ha escuchado ese término de, bueno, ¿está violando o no el Acuerdo de París? Vamos a partir, como dicen, desde el principio, si nos puede explicar brevemente qué es este acuerdo, qué dice y por qué entonces esta reforma estaría violando dicho acuerdo, doctora. Adelante. Encantada. Mira, primero te voy a decir qué no es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París no es el acuerdo de unos ciudadanos en París decidiendo cosas. Eso no es. El Acuerdo de París se conoce exactamente algo que los países del mundo se pusieron de acuerdo en firmar en diciembre de 2015, en una reunión, en particular la COP21, que sucedió en París. En esta reunión, ante la presión que los países hicieron, y eso es bien interesante, diciendo, tenemos una realidad que es el cambio climático y tenemos que trabajar contra ese cambio climático, en ese momento es cuando los países se organizan y deciden emprender acción concreta para limitar a ese cambio climático. Como sabemos, está aumentando la temperatura promedia de este planeta. ¿Y por qué es grave esta temperatura promedio y este aumento? Porque quiere decir que van a empezar a suceder las cosas que estamos viendo hoy día. Vamos a empezar a ver estos cambios de clima extremos que afectan a la parte agrícola, como nos consta. Van a empezar a ver, cada vez vamos a ver más derretimiento de los casquetes polares. Vamos a ver cómo suben los niveles del mar y por lo tanto te vas a dar cuenta de inundaciones más seguidas. Entonces vamos a empezar a ver esto con mucha más frecuencia. Para evitar eso, es como los países en esta reunión en París se ponen de acuerdo y firman, y México es parte del grupo firmante y además ha refrendado el compromiso año tras año, y firman compromisos para evitar que suba la temperatura 2 grados centígrados e incluso se pretende que se limite este aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados. Ahora, y ahí es donde viene la parte final, ¿cómo evitarlo? La parte que tenemos que ver es en gran medida la emisión de gases de efecto invernadero. Estos famosísimos gases de efecto invernadero que hemos escuchado mucho sobre ellos y que resulta que en México, lo cual es terrible y pavoroso, el 70% de los gases de efecto invernadero que generamos son debido a la generación de electricidad con energías sucias. Y creo que un dato más contundente que ese no podemos dar. Si queremos realmente seguir cumpliendo esos acuerdos internacionales, y aquí hay cosas bien interesantes, no es solo porque quedemos bien o mal con los países, tampoco se trata solo de si vamos a tener acuerdos comerciales, porque por supuesto, si los países están haciendo un esfuerzo para cumplir estos compromisos y hay un país que decide que no los va a cumplir o que no los puede cumplir, pues comercialmente nos afecta. Pero lo más importante, y yo quiero hacer énfasis, tiene que ver con el bienestar de las personas. No cumplir el Acuerdo de París no afecta a los ciudadanos de París solamente, afecta a la ciudadanía de todo el planeta. Afecta a Europa, a Latinoamérica, afecta a África, a India, afecta a todas las personas. Entonces, el emprender acciones de gobierno que no respeten estos acuerdos, o deja que no respeten, que los ignoren, tampoco hace falta, digamos, no respetarlos, ignorar estos acuerdos, lo que está haciendo es ignorar nuestro futuro. Está ignorando de una manera tajante lo que debemos hacer por nuestro bienestar cuando seamos más grandes, pero además por el de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, aquí lo muy importante es eso. El Acuerdo de París es un acuerdo hecho por por los países más importantes que estuvieron presentes en la COP21 en términos económicos, y es un acuerdo que hemos ido firmando en distintos países en distintos momentos, donde nos comprometimos a atacar todos esta gran amenaza del cambio climático. Y por supuesto, el que despachemos energía sucia, sigamos despachando energía eléctrica sucia, por supuesto que incumple el Acuerdo de París porque está atentando contra la salud de nuestras comunidades en México, en Chiapas, en Toluca, en Baja California. No tenemos que estar pensando en otros países y además estamos afectando a muchos otros ciudadanos y ciudadanas de otros países.
Doctora Carla, pues le agradezco también esa explicación muy concisa, porque es muy importante. Comentaban al principio que muchos de los problemas que también surgen con la ciudadanía es la falta de información y de claridad respecto a estos temas que son muy importantes, porque justamente no nada más es algo a corto plazo, sino también a largo plazo, y vamos a ver consecuencias no ahorita, sino también a lo largo del tiempo, y es muy importante que conozcan sobre el tema. Doctor Gabriel, yo lo veo por ahí inquieto, levantando la mano, así que adelante, por favor. Solo quería ahondar sobre lo que nos comparte la doctora Carla Sedano. Los tratados internacionales tienen a veces una denominación de manera general. Nosotros tenemos, por ejemplo, este de París, que nace su convocatoria o su primera reunión en París, pero es hasta 2016, en marzo del 2016, cuando entra la posibilidad de que más países se suscriban a la Organización de las Naciones Unidas, que es en donde se ratifica y se abre para la suscripción. Bien, nosotros tenemos diferentes tratados internacionales, repito, con denominaciones por el país en donde nace la integración. Tenemos, por ejemplo, Belém do Pará, que es para erradicar violencia de género, y no se trata de que solo va a ser en Brasil o en América. Belém do Pará es para todo el mundo. Tenemos la Convención de la Haya para sustracción internacional de menores, y no quiere decir que solo en la Haya, Países Bajos, vamos a tener la implementación de este tratado internacional. No, es en todo el mundo. Lo que nos apunta la doctora, la afectación que se está llevando a cabo por no respetar lo que nos comprometimos al ser suscriptores de este tratado internacional denominado de París, abierto para su suscripción a partir del año 2016, es grave, es grave. Bueno, nada más era para que todos tuviéramos la idea de que hay nombres de los tratados, pero los tratados son de carácter internacional. Le agradezco muchísimo esa aclaración, doctora, complementa justamente lo que comentó la doctora Carla, y sí, yo creo que si se dan cuenta, quien nos está viendo, este tipo de herramientas, este tipo de información y de programas nos va proveyendo, porque yo estoy segurísima de que mujeres y hombres que han visto programas anteriores, ahorita que escucharon al doctor decir Belém do Pará, dijeron, es sobre mujeres, tiene que ver, y entonces vamos relacionando y vamos juntando esa información y nos va quedando cada vez más clara, así que ese también fue un comercial mío para que se quede más claro por qué tienen que aprovechar este tipo de programas y esta información de primera mano de nuestros extraordinarios ponentes. Antes de pasar a las propuestas, me gustaría también escuchar al senador Juan Manuel. ¿Qué opina sobre esto que comentábamos en el segmento anterior, de que se pida investigar a los jueces? ¿Y usted qué opina sobre esto? Yo quiero escuchar también su opinión, porque ya nos la compartió el doctor Gabriel. ¿Usted qué opina? Y después Toray, la doctora, también nos va a compartir. Pero ¿usted qué opina, senador? ¿Está bien esto? ¿Se pone en riesgo la democracia, la autonomía de las instituciones? Sí, ¿Qué opina? lo explicó bien la voz de San Martín. Somos un país republicano donde hay tres poderes, y que estos tres poderes se tienen que vigilar unos a otros, en teoría, y que estos contrapesos nos permite que haya un respeto de la Constitución y pues la acción de las normas que hay en la Constitución, y que el ciudadano pueda tener la protección de su gobierno a las tres instancias. Lo que está sucediendo en México es que, afortunadamente, en el 2018 la gente se volcó a votar por un político en una gran mayoría para llevar a la presidencia a López Obrador. Le dio la mayoría en el Senado con Morena, la mayoría en la Cámara de Diputados, y entonces ya ese contrapeso que debe ser la Cámara de Diputados, que ha sido difícil, o sea, no es la primera vez que tenemos este problema con Morena, también cuando el PRI era una mayoría arrasadora en las cámaras, pues también hacía lo mismo. Entonces, digo nada más para que también recordemos que no es el primer caso y ahora que vemos que estos personajes que llegaron de diputados, sobre todo a la Cámara Federal, que deben ser un contrapeso, una representación de los ciudadanos contra el Poder Ejecutivo en un momento determinado, ¿cómo van a ser un contrapeso si hasta las mañanitas les cantan en la Cámara de Diputados cuando cumple años López Obrador? O sea, realmente y desafortunadamente el ciudadano todavía nos falta más cultura, nos falta más madurez para poder también con nuestro voto ir buscando que este equilibrio
poderes se dé de manera efectiva, porque esto es lo que nos va a dar estabilidad como país. Esto es lo que deberíamos de buscar. Entonces, el presidente hace muy mal en no respetar al Poder Judicial, en este caso a un juez que está emitiendo una resolución. Se considera que la decisión que tomaron en la Cámara de Senadores por mayoría en cuestión de la reforma eléctrica viola la Constitución. Entonces, el que se amenace, el que le diga a la judicatura, ponte, investiga ese juez que hizo eso, se me hace que está beneficiando a los empresarios o que hay corrupción, eso es incorrecto por parte del presidente, no está respetando ese tercer poder. Es como si toma una decisión el presidente y un juez saliera a decir, ah, caray, pueblo de México, diputados, investiguen, porque eso, o sea, ¿cómo se vería que los jueces estuvieran de forma pública pidiendo revisar qué está haciendo el presidente de la República? Entonces, me parece que se excedió nuestro presidente y que debe moderarse y que no todo lo que él quiere hacer se puede. Tenemos que respetar la Constitución todos. Y cuando él tomó protesta, él se comprometió a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como todos los servidores públicos. Así que lo que tiene que hacer es acatarse a lo que diga la Constitución y no estar queriendo hacer entuertos y amenazando a media humanidad porque no se cumplen sus pretensiones. Entonces, mal por el presidente, bien por el juez, bien por la Suprema Corte de Justicia, que está dándole garantías al juez, que es lo correcto, y vamos a entrar al fondo de la discusión para ver si realmente, ya después de la suspensión definitiva, si en el fondo se violó la Constitución o no, pero por mientras todo queda igual que antes de la aprobación de esta reforma eléctrica de hace unos 20, 25 días. Esto es importando que entren las empresas, que estén participando las empresas privadas y que se le dé cierta prioridad a la compra de energías limpias. O lo que dice la Constitución, y esto es lo que estaba cambiando el presidente y Morena con la reforma eléctrica de hace unos días. Cambiar a que se vuelva un monopolio del Estado, eso es lo que están votando en realidad. Claro, senador, le agradezco muchísimo. También me gustaría mucho escuchar la opinión al respecto de este tema de la doctora Carla. ¿Usted qué opina? En las redes sociales ya sabe que hay comentarios de todo. Dicen que de plano ya tiene delirios de persecución porque siente que si no están con él, están en su contra. Mucha otra gente piensa que está bien porque el presidente tiene la razón, pero hay una opinión dividida. Entonces, ¿qué es lo que usted opina al respecto de este tema? Mandar a investigar un juez por estar en contra de esta reforma, por avalar que no es constitucional. ¿Qué sucede con esto, doctora? Mira, yo creo que esto es un tema de educación cívica. Necesitamos todas las personas recordar nuestras clases de civismo. La edad que yo tengo 52 años. En mis tiempos desde la primaria llevabas tu materia de civismo, aburrida debo decir, pero te aprendía uno mucho, ¿no? Y tiene que ver con eso. Vivimos en una república, no en una monarquía, no en un feudo medieval. Y en una república hay poderes y hay un balance de poderes y hay un diálogo entre esos poderes que nos representan a todas las personas. Pero, y eso es bien fino y muy interesante, también se debe escuchar y representar a las minorías. Entonces, por eso es que necesitamos del poder legislativo haciendo lo que hace, del ejecutivo haciendo lo que hace y del judicial haciendo lo que hace. Y se tienen que respetar esos poderes, porque ese diálogo entre representación, las normas y la ejecución de todos los días es la que construye una república. Eso es el punto central. Recordemos que no se trata, y aquí hay un dicho muy político, pero es muy cierto, que la peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras, porque necesitamos entornos que nos permitan escuchar a la pluralidad, gobernar para la pluralidad y por lo tanto criticarnos y escuchar otras voces. Las críticas construyen siempre, hasta cuando vienen malintencionadas, yo siempre digo, ¿no? No existe la crítica destructiva, para eso estamos dialogando, platicando y construyendo un mejor país todos los días. En el momento en el que hacemos estas demostraciones de poder y pretendemos que nuestra visión sea la única visión, en ese momento estamos atentando contra la República, contra todas las personas de este país, las vulneradas,
las privilegiadas y en particular contra las personas más vulnerables. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas todas las personas y por todas incluimos a los jueces, al presidente, a los gobernadores, a las autoridades en especial, porque deben ser ejemplo de balance de poderes, deben ser ejemplo de respeto a nuestras leyes, normas y a los principios básicos que nos hacen una república. Entonces, efectivamente, no podemos pretender que una idea de un poder arrase con las ideas de los demás poderes. Cada quien su espacio y necesitamos crítica, oposición, construcción a través del disenso para sumar consensos. Eso no se puede dar cuando nos amenazamos entre poderes. La República Mexicana requiere que tengamos esos diálogos que sean constructivos y donde cada poder ejerza sus facultades con pleno derecho, pero además con plena tranquilidad. En el único otro espacio que yo he escuchado amenazas de unos poderes a otros es cuando hablamos del crimen organizado. El crimen organizado amenaza a los poderes y eso es reprobable, criminal e ilegal. No lo podemos tener ni sostener en una república. Ese es mi comentario. Te agradezco mucho, doctora. Vamos a pasar ya a, yo les voy a pedir a los tres, porque acuérdense que todavía falta el tercer segmento que también se va a poner muy bueno porque vamos a entrar en diálogo con nuestro foro que está atento, pero antes de ello les voy a pedir que ustedes, si tuvieran que hacer la reforma, quitarla, modificarla, ponerle, agregarle, ¿cuál sería su propuesta? ¿Cuál sería su reforma ideal? ¿Cuál es lo que ustedes consideran que sería lo correcto hacer a manera de propuesta? Yo les voy a pedir, doctor Gabriel, que comencemos con usted. Muchísimas gracias. Primero que nada, se tiene que hacer una investigación formal de cuál es la necesidad del Estado mexicano. Se tiene que hacer una propuesta por parte de las personas que conocen de la materia. Nosotros aquí sí necesitamos hacer un estudio y balance de cuáles son los compromisos de carácter internacional para que equidistemos con todos ellos y podamos salir adelante de manera interna y en consonancia con esta cuestión externa. No se pueden hacer reformas de capricho. Quiero decirles, nada más como antecedentes, si me regalan uno, de que nosotros ya hemos sufrido reformas de capricho. En el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal existe la nulidad de juicio concluido. La nulidad de juicio concluido nace por ahí en el año 2002-2004, cuando era jefe de gobierno el actual presidente, y lo habían obligado a pagar una indemnización por un juicio. Entonces dijo, no vuelve a suceder. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder anular juicios. Y entonces es riesgoso que se tengan esta clase de caprichos, tanto con las normas como con las consecuencias y el poder irrestricto. Por eso es de la necesidad de que haya los contrapesos. Creo que necesitamos indagar acerca de las necesidades y hacer las reformas con un análisis previo y necesario. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias a usted, doctor Gabriel. Senador Juan Manuel, ¿cuál sería su reforma ideal? ¿Qué le quita, qué le pone o cuál es su propuesta en concreto? Bueno, mira, quisiera nada más hacer ya es el último segmento, ¿verdad? Nos falta uno todavía. Bueno, pero fíjate que quisiera comentar que con el Acuerdo de París, que mucha gente dice, bueno, nosotros ¿por qué le vamos a hacer caso a París? Bueno, ya como lo comentó muy bien Carla, son acuerdos donde nosotros también participamos y acordamos que vamos a hacer un esfuerzo por producir energías limpias y reducir contaminantes al medio ambiente. Correcto, eso es un compromiso que se hicieron muchos desarrollados, entre ellos México, y para el 2024 debemos reducir en un 30% la emisión de gases contaminantes y para el 2030 el 43%. Bien, esto lo comento porque los argumentos de Morena en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores es de que no se daña el Acuerdo de París ni se están incumpliendo compromisos porque solo el 7% de la energía que producen es contaminante, que van a producir energía con carbón y con el combustible, que es el residuo de producir gasolina a través de las refinerías. Y ahorita viendo los números digo, bueno, si nosotros nada más el 7%
producimos y es contaminante, estamos, mira, más el 2030, yo creo que ya estamos en el año 3000, ya estamos cumpliendo, pero en demasía, con la generación de energía que no hay nadie, porque eso es falso ese argumento del 7% que comenta Comisión Federal de Electricidad. Bueno, nada más lo quería dejar al margen porque estamos muy abajo de los estándares. Bueno, ningún país tiene el 7% nada más de generación de gases y de contaminantes. Bueno, ¿qué tendríamos que revisar? Lo primero es, para hacer una reforma, si es necesaria, primero es ver si Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, lo que quiere el presidente, Comisión Federal de Electricidad, ¿es suficiente su capacidad para poder atender al mercado de México? ¿Sí o no? Si no lo es, y no hay dinero para invertir por parte del gobierno, bueno, pues entonces lo lógico es que permitas que hayan inversiones privadas, nacionales o extranjeras, que eso es lo que se hizo en el 2013, permitir que se invirtiera en nueva generación de energía y de preferencia que fueran energías limpias, energía solar, energía eólica, que es a través del aire. Básicamente bueno, hay otro tipo de energías limpias que es la de las hidroeléctricas, que las presas, que es lo que espantan con el petate del muerto, que sí, las presas son limpias, y es cierto, son energías limpias, pero no son suficientes para abastecer el mercado mexicano. Entonces, lo que habría que hacer un análisis más a fondo es realmente qué está sucediendo o qué está pensando el gobierno, por qué quieren hacer estos cambios, pero desde mi óptica es de que desde el momento en que el gobierno mexicano es el que da las concesiones para generar energías, desde ese momento nosotros sí tenemos la soberanía, sí tenemos el poder de cualquier inversión extranjera o privada de generación de energía. O sea, el pretexto de la soberanía es algo que es un argumento falaz, un argumento falso. Lo que tendríamos más a fondo, porque ese es el problema, que no nos dicen qué está pasando con Comisión Federal de Electricidad y por qué están haciendo estos cambios, pero si esta reforma que se hizo en el 2013 y que se ha ido asentando hacia nuestros tiempos, va bien porque se van generando nuevas energías, para que la gente lo sepa. Las nuevas energías que se generan con energía solar y energía eólica son más baratas, en cuando menos un 60% más baratas su producción que otro tipo de energías. Por lo tanto, por eso se habla de que si le damos prioridad a la compra de esas energías baratas, pues obviamente vamos a poder garantizar que la energía siga a un precio estable o que inclusive lo pudiéramos bajar. Pero bueno, eso no lo estamos viendo. Aunque han estado comprando energía barata, la siguen dando cara. Pero si con el cambio que está queriendo hacer el presidente nos vamos a quedar con pura producción mucho más cara que las energías limpias, bueno, pues entonces lo que se está atentando es en un corto plazo, posiblemente pasando las elecciones, aunque no debemos hablar de después de las elecciones, van a decir que fíjate que sí, que está muy cara la luz, el costo, y la tengan que subir. O sea, en la medida que tú tienes una generación de energía más cara que otras, pues obviamente te va a obligar a subir los precios. Así que se necesita un análisis a fondo de todo el sector, y yo sería de la idea de que permitamos que haya nuevas inversiones, porque nuevas inversiones tienden a ser más eficientes, tienden a darnos mejores precios, a darnos mejores servicios, etcétera. Entonces, habría que hacer una evaluación más a fondo y que siempre salga en beneficio de México y los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador. Doctora, por favor, deme su propuesta. ¿Cuál sería su reforma ideal? ¿Qué le quita? ¿Qué le pone? ¿Usted qué haría? Primero sería asegurar la independencia y la calidad técnica de los organismos reguladores. Claro y sencillo. La industria eléctrica requiere estas terceras partes, la CRE, el SENACE, que estos organismos que son los que tienen el control de las decisiones alrededor de la industria sean realmente independientes, así como lo vamos hace rato, así como los poderes, esto debería ser realmente independiente, y que cuidemos mucho la calidad técnica de las personas que componen estos organismos reguladores. Sería el primer punto. Es decir, dotar de este sentido de diálogo entre estos distintos espacios de pesos y contrapesos. Y ahora vámonos al interior de la CFE, porque esto es exterior.
Para poder lograr que tengamos una industria eléctrica sustentable y soberana, porque yo creo que es muy importante hablar de soberanía energética, pero como bien dice el senador, hay que hablar y enmarcarla en su debido contexto. Para una soberanía energética requerimos modernizar a la CFE. Y no solamente inyectándole recursos y incentivando la inversión, sino cómo y hacia dónde se inyectan esos recursos. Por un lado, es urgente invertir hacia la descarbonización de nuestro sector eléctrico, es decir, a ir desplazando esa tecnología que genera gases de efecto invernadero e irla supliendo por tecnología renovable. Así, tal cual. La segunda, necesitamos digitalizar también el sector eléctrico mexicano. Esto es, inyectando recursos e invirtiendo en nuestras redes. Y la red de transmisión es de exclusivo uso y dominio de la CFE. Entonces, urge recursos para no solo reforzarle en los fierros, ¿no? En los cables, sino en los temas de cómputo inteligente. Necesitamos una red sana, inteligente, activa, que permita que se incorporen a la red tecnologías renovables, eso sin duda. Y por último, modernizar a la CFE invirtiendo hacia la democratización de la energía. ¿Esto qué significa? El que permitamos tener generación distribuida en espacios locales, que eso solo se puede hacer con energías renovables y en particular con energía solar o con biomasa, para que las comunidades gestionemos nuestra energía, dar más permisos para que en más entornos industriales, comerciales, en fraccionamientos, se genere energía limpia, que no se castigue en las tribunas de en las mañanas diciendo que la gente que no le consume energía sucia y cara CFE está haciéndole mal a la patria. No, le está haciendo el mejor bien posible a la patria. Cada persona, cada corporativo, cada entidad que genera energía limpia y la usa y la gestiona, está abonando un futuro sustentable y, por supuesto, soberano en términos de energía para México. Le agradezco mucho, doctora. De verdad les agradezco a los tres por sus... ¿Ustedes qué proponen? Ustedes que nos están viendo, ¿qué propuestas tienen? También nos gustaría mucho leerles, escucharles. ¿Por qué no nos escriben y comparten también el programa para que quien no lo ha visto, pues también se genere una opinión y, por qué no, una propuesta y nos la pueda compartir? Y también, ¿por qué no venir a estar aquí en el foro, a quien, por cierto, ya vamos a tener que ir a nuestro tercer segmento para poder escucharles? ¿Qué les parece si nos vamos rápidamente a un corte y regresamos a nuestro último, pero no menos importante, tercer segmento? Bueno, la reforma eléctrica más que nada consiste en que la CFE en las subastas sobre la energía ya no va como tal a estar compitiendo en eso, sino que va a elegir pues la energía más barata y que más le convenga. Y bueno, por lo que dice el presidente, nosotros nos ahorraríamos como pueblo más dinero y nos convendría mejor. Y bueno, sería cuestión de que todo se vea porque lo tienen que repensar muy bien, ya que se están dejando también más abajo las energías limpias como lo son la eólica y la solar. Y también en primer lugar está la energía hidroeléctrica, que igual es una energía limpia, pero se dice que es también contaminante y puede pues haber muchos contaminantes, puede haber factores contaminantes en el país. Y bueno, como esto hay diversos, muchísimos más ejemplos. Y bueno, yo pues pienso que deberían repensarlo más, que obviamente como yo mantengo mi principio que yo creo que es buena idea, pero se debe repensar un poquito más, a lo mejor para que ya se lleve muy bien a cabo y pueda llevarse a ejecución este año. Así que bueno, yo creo que eso es lo que puedo decir y muchas gracias. ¿A poco no es la parte que de veras nos pone bien tristes? Llegar al último segmento después de un programa tan bueno, quisiéramos que llegue y que dure más tiempo, pero este tercer segmento, híjole, los va a dejar peor de picados para ver el próximo programa porque también va a estar muy bueno. En este tercer segmento le doy nuevamente la bienvenida y le agradezco a nuestro foro que ha estado durante los primeros dos segmentos de este programa. Y pues para aprovechar el tiempo, ¿qué les parece si nos vamos directamente? Vámonos con Angélica. Angélica, ¿tú has escuchado estos dos primeros bloques? Coméntanos tu opinión respecto a este tema. Si tienes alguna pregunta, una duda, no estás de acuerdo con algo de lo que se ha dicho, Angélica, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Definitivamente ha sido un programa muy nutritivo, me abrió muchísimo el panorama porque hay ámbitos
de toda esta reforma que no conocía. Me pareció muy importante las participaciones que hicieron, pero sí me surge una duda a partir de todo esto, y es que a partir de que el presidente declaró que en caso de que esta reforma se declare inconstitucional, ¿qué podríamos hacer nosotros debido a que él dijo que se va a entonces a trabajar sobre una reforma a la Constitución? Una Constitución que debemos de recordar que como pueblo nos ha costado sangre. Entonces, ¿necesitamos hacer algo para impedir esto? ¿Qué podría estar en nuestras manos? Le pregunto a nuestros panelistas para que nos abran todavía un poquito más el panorama. Muchísimas gracias, Angélica. Pues ahora sí que, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Porque yo creo que esta pregunta está muy buena. ¿Quién nos va a ayudar? Doctor Gabriel, adelante. Ayúdenos, por favor. Muchísimas gracias. Es muy interesante esto porque pareciera que volviéramos a caer al capricho de una persona. Si no resulta de una manera, ya lo intentó anteriormente con una reforma que fue frenada también por la Corte, ahora viene con esta reforma a la ley de la industria eléctrica y dice que incluso pudiera reformar no solo la Constitución, sino la ley de amparo para que no se concedan los amparos en contra de los extranjeros. Vaya, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con este tratamiento. ¿Qué podemos hacer como ciudadano? Es la pregunta clave. Pues estar alerta a quién llevamos para que sean los contrapesos en nuestros gobiernos. O sea, estos poderes tendríamos nosotros que ver que se estuvieran equilibrando, porque pues es una potestad del presidente llevar a cabo propuestas de reformas constitucionales. Tengo que decirles que se requiere de una mayoría de los estados para que se vaya a lograr una reforma constitucional. Sí, nos ha costado mucho trabajo mantener este equilibrio. Vamos a tener que seguir trabajando como ciudadanos, ser conscientes, ser conocedores de nuestros derechos y prerrogativas para que pues no sucedan caprichos, caray. Gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y yo creo que esa duda también la tenía mucha gente de la que nos está viendo, la que está conectada. Bueno, de veras es tan fácil decir, no me gusta la Constitución, la vamos a cambiar. Bueno, yo creo que el doctor Gabriel ya nos explicó que se necesita la mayoría de los estados y también no sería tan sencillo, pero sí sería muy peligroso que incluso por lo menos se intentara. Yo creo que sería un mensaje muy erróneo, pero yo quiero saber ustedes qué opinan. Así que ustedes también participen en este momento que es de interactuar. Escríbanos ustedes qué opinan respecto a este tema. Vamos a escuchar, si les parece bien, doctor Gabriel y Angélica, qué opina, qué tiene para nosotros Aliber. Adelante, Aliber, el micrófono es todo tuyo. Sí, gracias. Yo he visto aquí, primero quiero decirles a todos que soy un empresario, lo estoy viendo yo desde el punto de vista empresario. He trabajado en muchas empresas del acero, hemos visto cómo se ha transformado nuestro país, hemos visto que cuando el acero lo tenía el gobierno, nos lo vendían muy caro por su poca eficiencia para fabricar, y vemos que ahora la electricidad es muy cara por lo mismo, porque es muy malo para poner a dar buenos precios en la energía y no deja que nadie entre cuando debemos de entrar, porque lo que necesitamos es tener competencia para poder ser competitivos principalmente en nuestro Tratado de Libre Comercio y principalmente en México, que nos lleguen las cosas a mejor precio. Definitivamente yo voy a favor de que la energía limpia, que es lo que se está haciendo en los países del primer mundo, nosotros también lo tengamos. Incluso aquí hay varios empresarios muy fuertes que ya lo tienen y lo tienen por bajar el consumo de ellos, ser más eficientes y seguir saliendo adelante. Lo que necesitamos es tener un país que sea eficiente para poder competir con el resto del mundo, para que los empleos se queden aquí por eficiencia y tener mejores empleos más remunerados para todas las nuevas generaciones que vienen para trabajar y tener. Esa es mi opinión. Y le mando un abrazo a todos los que están ahorita en esta conferencia.
Oliver, te agradezco muchísimo tu participación y sobre todo estar con nosotros, acompañarnos a lo largo de este programa. Vamos a escuchar también a Gaby Juárez. No crean que soy yo, es Gaby Juárez, pero Gaby Juárez Piña, tocaya, ¿tú qué tienes para nosotros? ¿Qué opinión te merece lo que has escuchado el programa? ¿Tienes alguna pregunta para los panelistas? Cuéntanos. ¿Qué tal? Pues es de impacto social y de importancia la información que nos han estado proporcionando. Coincido con esta preocupación del senador y también de que una reforma energética que intente hacer un giro sin considerar el estudio, el análisis de quienes tienen mayor aportaciones en un parlamento abierto, consensado. Eso es vital. Creo que esos son de las cosas que habría que señalar. Partiendo de la importancia legislativa que existe en una nación democrática, donde juega un papel muy importante las leyes y sus reformas. Hay 3 ejes que son muy importantes para que una nación se desarrolle integralmente, que están relacionados a la salud, a la educación y a la economía. En este sentido, esta preocupación en la actualidad precisamente nos ocupa el tema en el sector energético, ya que se ha convertido en una condición para el crecimiento de nuestro país debido a la estrecha relación que existe entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y la demanda energética del país, que contrapone en este momento las energías fósiles con las energías limpias. Aquí tenemos, por lo tanto, hablar, hay que sostener este trabajo que se está haciendo de defensa de esta ley energética para dar paso, sí, a un análisis profundo legislativo para hablar de seguridad y soberanía energética. Para poder hablar, por ejemplo, de las energías renovables, que son aquellas energías cuya fuente reside en los fenómenos de la naturaleza, con procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechables por el ser humano, que se generan naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica y que al ser generados nos liberan no liberan emisiones contaminantes, y aquí estaríamos garantizando un derecho a la salud que además de suscribirlo en tratados internacionales, bueno, es un objetivo del milenio, se encuentra sobre los objetivos sustentables del milenio, que es una guía a seguir, ¿no? Es una forma de comprometernos moral, éticamente y políticamente desde todas las instancias de gobierno. En este sentido, el Poder Ejecutivo tiene una preocupación que es atendible, por supuesto, es una preocupación porque está directamente relacionada a esta avance económico y a su Producto Interno Bruto, pero sin embargo, de esta manera, sin hacer este proceso de revisión, de inclusión democrática de todas las fuerzas políticas que tendrán muchísimo que aportar, ¿no? Recordemos en el 2013, podemos recordar cuando se vino una reforma energética, la postura del PRD no era que esta reforma se perjudicara, que se perdiera, ¿verdad?, el control de las ganancias asertivas de Pemex o de sus insumos, ¿no? Sino el que se busque los mecanismos y las condiciones propias para garantizar, sí, una soberanía
económica a partir de sus energías, esa producción energética, pero sí de una manera estudiada, analizada, sí, una revisión. Entonces, en este sentido, pues, no, el PRD ya ha hecho algunas propuestas, yo quiero mencionar porque es una diputada federal en activo, que es la diputada Mónica Almeida López de Jalisco, y ella tanto aquí en Jalisco como a nivel federal ya ha presentado una iniciativa muy importante que sería importantísimo volverla a poner a la luz, donde ella expone esta preocupación, donde trabajar las energías renovables pues tendría incrementos en la capacidad de generación a nivel a generación del país, y habría rápidas reducciones de costos y además muy amigable y armoniosa con el medio ambiente. Yo dejo aquí una propuesta que serían la que ha hecho la diputada Mónica Almeida López, de buscar nuevas innovaciones vinculadas al crecimiento económico del país con una forma amigable para la salud y el bienestar y el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, gracias a los tres. Se nos está terminando ya el tiempo de este programa, pero todavía rescatamos para que tengan oportunidad todos nuestros participantes de concluir, de regalarnos un comentario final en razón de 1 minuto. Acuérdense que aquí así casi como que de concurso, corre el reloj. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Carla para que nos regale sus conclusiones. Doctora, adelante. Después, mis comentarios finales son que todas las personas somos responsables de la gestión energética de este país. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad, participar. Es muy importante que nos informemos. Espacios como este son necesarios para dialogar, para construir opinión y para, insistimos, generar pesos y contrapesos que fortalezcan la República. Creo que ese es mi mensaje. Sí tenemos en México todas las capacidades tenemos talento formado en toda la República para entrar a emplearse en el sector renovable. Así como lo estamos hablando en todas las entidades federativas, tenemos universidades y CONALEPs que ya tienen entre sus especialidades temas de energía renovable. Entonces, estamos desplazando todos esos empleos de alta calidad, modernos, jóvenes preparadísimas y preparadísimos que ahorita están ensombreciendo su futuro, no solo porque lo estamos ensuciando con energías sucias, sino además con esta incertidumbre y confusión que estamos generando al no tener una claridad de miras en cuanto a la urgencia de incorporar más energía renovable en nuestra mezcla energética. Le agradezco mucho, doctora. Senador Juan Manuel, sus conclusiones, por favor, 1 minuto. Adelante. Sí, gracias. Pues, como lo hemos comentado, nuestro pueblo, la ciudadanía, estar mejor informada para poder tomar decisiones más acertadas. Y estos programas como Revolución Democrática 2.0 ayuda a que se informe a la sociedad. Hay que procurar que llegue a más gente posible. En segundo lugar, en el momento en que los ciudadanos estén más informados, entonces le vamos a poder exigir a esos diputados que salieron en el 6 de 6 que hagan lo que le conviene al país, no lo que le diga una persona que quién sabe bajo qué sustento esté generando nuevas leyes. Así que, así como se les da el voto, así hay que exigirles un actuar correcto a los diputados y senadores en las respectivas cámaras. Si es que lo hacen, porque aquí en Tabasco he ido a comunidades y ni más han regresado los diputados que ganaron con el 6 el pasado 2018, ni los senadores. Entonces la gente dice, quién sabe quién. Y bueno, ¿qué sí tenemos que hacer? Buscar que nuestra sociedad sea cada vez más eficiente, sea sustentable, que se genere cualquier tipo de actividad, pero que no aumente la contaminación de nuestro planeta, la contaminación de nuestro país. Así que ahí todos tenemos que participar, todos tenemos que llegar y buscar siempre, los que estemos en cargos públicos y los ciudadanos, buscar siempre
que el país salga ganando, y cuando hablo que el país salga ganando es que los mexicanos estemos mejor cada día. A eso es a lo que tenemos que jugar, que siempre todos los que participemos como representantes populares, funcionarios públicos, estemos trabajando por el bien de la nación, por el bien de todos los mexicanos. Hasta ahí, comentario. Gracias. Gracias a usted, senador. Al doctor Gabriel, por favor, regálenos sus conclusiones. Un minuto, adelante. A ver, ¿cómo se resuelven los amparos? Son varios. Vamos a esperar que este Poder Judicial haga el trabajo digno, que al igual que los senadores y diputados esperábamos que lo hicieran y que desgraciadamente fallaron por estar todos coaligados, ¿verdad? Esperemos que hagan el análisis de esta propuesta, de esta reforma, perdón, ya no es propuesta, es una reforma, porque técnicamente se está desincentivando la inversión eólica y solar. Entonces, se monopoliza desde luego la actividad de la CFE y, bueno, pues se trastoca todo a nivel nacional e internacional. Esperemos de veras los resultados, porque no es nada más esperar que se conceda el amparo, hay que ver el efecto de la concesión del amparo. Puede ser para ordenar a la autoridad que recomponga su norma, ¿eh? Puede ser que los propios ministros de la Corte, los jueces, lleguen a los últimos extremos y estudien ellos traigan a los especialistas que les brinden conocimientos en la resolución de esta reforma. Son licenciados en Derecho, especialistas en leyes, pero no son todólogos y entonces necesitan el apoyo del especialista. Y es dable que ellos reciban asesoría de parte de nuestras grandes instituciones, la UNAM, el IPN y todos los demás centros educativos de este nivel, para que conozcamos a fondo la necesidad de la reforma. Vamos a estar muy pendientes, muy agradecido. Un saludo muy grande a la doctora Carla Sedano y desde luego al senador Manuel Fósil. Gaby, un placer. Muchísimas gracias, doctor. Aliber, adelante para comentarnos algo final, tus conclusiones. Adelante. Definitivamente estoy con lo que están diciendo. Sí hay que dárselo a todo el mundo porque no nos conviene lo que están haciendo nuestro gobierno. La Constitución nos defiende de un mal gobierno y pues quieren echar abajo la Constitución. Yo creo que eso es muy peligroso para un país y para todos los ciudadanos. La Constitución está en medio del gobierno para proteger a los ciudadanos cuando el gobierno quiere pisotear la Constitución y nadie está por encima de la Constitución. Yo de leyes no sé mucho, no soy abogado, pero sí estoy poniendo mucha atención porque lo que nos conviene es que nuestro país siga creciendo como ha crecido hasta ahora y pues estamos de acuerdo en todo lo que están diciendo en esto. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Que vaya de vuelta el abrazo, Aliber, muchísimas gracias. Angélica, adelante, te escuchamos. Un minuto, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues yo solamente puedo recalcar en esta parte que sí es importantísimo que nos informemos realmente, porque pues lamentablemente si hubiéramos estudiado un poquito mejor, hubiéramos podido prever que este tipo de cosas iban a pasar con los líderes que elegimos. Me parece también de gran importancia el que difundamos este tipo de proyectos, este tipo de programas, porque no solamente es obtener información, sino comparar argumentos, que es algo que nos permiten estas dinámicas y al menos para mí es sumamente nutritivo. Muchísimas gracias, Gaby, te agradezco también tu participación. Muchísimas gracias, Angélica, de verdad por tu participación y por estar atenta en estos bloques del programa. Vamos a escuchar finalmente también la última participación, conclusión de Gaby. Adelante.
pues felicitar a este programa, a este espacio, saludar a cada uno de los participantes. Coincido con la especialista que el día de hoy nos dejó muy en claro la importancia de poner al centro el derecho a la salud y estos puntos tan importantes con los que quisiera concluir, que es la necesidad de estos organismos independientes, volver a poner el hincapié de que se requiere la calidad técnica de la Comisión Federal de Electricidad, que también Pemex necesita una profunda capacitación y estructura para que pueda producir con una calidad técnica. Hay que dotar de este sentido de los diálogos con la sociedad tan importantes y sobre todo estar desde los ejes que no se pierdan los ejes de la sustentabilidad y la soberanía, que deben de coincidir los adelantos en pro de la economía, de la sustentabilidad y de la soberanía. No pueden estar alejados del bien común de la sociedad. Es decir, hay que incluir a la sociedad en esta toma de decisiones, y que ahora que están representados en estas cámaras de diputados y de senadores, pues que sean socializadas con todas las fuerzas políticas, que se respeten todas estas soberanías de los poderes de gobierno, y que se pueda dialogar y llegar a una armonización legislativa asertiva. Se requiere modernizar, inyectar recursos, pero sobre todo se requiere una voluntad política desde una nación democrática. Entonces, sin eso vamos a quedar solamente en buenas intenciones, y pues yo realmente aspiro a que se pueda lograr con el compromiso de toda la ciudadanía. No podemos dejar de estar participando, de estar infiriendo nuestras opiniones y solicitarle a todas las fuerzas políticas. Esto es más allá de los colores y de las fracciones. Esto tiene que ver con un compromiso moral, ético y político, porque son decisiones importantísimas que viene con un impacto para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gaby, y no me resta más que de verdad agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo. Doctora Carla, doctor Gabriel, senador Juan Manuel, ha sido para mí un gusto y un placer escucharlos. Gaby, Angélica, Aliber, de verdad les agradezco enormemente participar y acompañarnos a lo largo de este programa. De verdad que han sido un foro increíble. Muchísimas gracias y espero volverlos a ver ya muy pronto, incluso en lo presencial, y si no, pues así seguiremos a la distancia, pero juntos y participando e incitando a la ciudadanía a hacer lo mismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Revolución Democrática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Para nuestros dos panelistas. Claro que sí. Que felicidades también para nuestros dos panelistas, muy bien preparados y especialistas en su área. La verdad, Carla y Gabriel, muchas gracias por participar también. Saludos. Claro Gracias, que sí, yo de verdad que agradezco mucho eso porque aprendemos, yo aprendo con ustedes también y yo sé que el público aprende y aquí todos aprendemos y todos ganamos, así que ya saben que no se pueden perder el próximo programa de Revolución Democrática 2.0 el próximo martes, porque al igual que este va a estar buenísimo. No me queda más que invitarles a que compartan, que comenten el programa y que si quieren participar y ser parte de este foro, solamente nos escriban para ponernos de acuerdo, nos pasamos el contacto y listo. Aquí está, así de rápido, es lo que nos facilita esta nueva modalidad a la distancia. No me queda más que agradecerles. Yo soy Gaby Juárez y los espero aquí el próximo martes en Revolución Democrática 2.0.
papel muy nosotros importante debido a que él dijo que se va Muy malo.